Bienvenidos a Insolvencia al Día, un podcast desarrollado por el Instituto Colombiano de Derecho Concursal y el Observatorio de Insolvencia del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En este episodio estaremos conversando sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 1676 de 2013, los cuales, recordemos, regulan todos los derechos que tienen los acreedores con garantías reales en los procesos de insolvencia. Tenemos el honor de estar acompañados de grandes juristas y expertos en esta materia, el doctor Guillermo León Ramírez y el doctor Luis Fernando López Roca. Bienvenidos. Hola Marcela, es un gusto estar aquí contigo y con el doctor López Roca discutiendo este tema tan interesante. Bueno, lo mismo debo decir después del saludo de Guillermo. Muchas gracias por esta invitación, Marcela. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, sin lugar a dudas, lo que se está debatiendo en este punto es fundamental. Para dar un poquito de contexto, el propósito de esta inconstitucionalidad es abordar cuál es el tratamiento que deben tener los promitentes compradores de vivienda en procesos de insolvencia con ocasión a estos derechos que se les ha otorgado a los acreedores con garantías reales. Este tema, sin lugar a dudas, es fundamental. Venimos de una crisis muy fuerte que está incrementando diariamente los procesos de insolvencia de las constructoras de vivienda. Aproximadamente 2016-2017 vemos un incremento sustancial de las admisiones a estos procedimientos, por tanto no es un tema menor. Sin embargo, tenemos que concentrarnos y abordar el tema. Esto es un tema constitucional, por tanto muy importante el análisis desde la visión de ustedes, si realmente en este caso estamos ante una situación que tiene que ser analizado desde la órbita constitucional o más bien desde una órbita del legislador. Con este preámbulo, yo iniciaría con el doctor Luis Fernando López Roca preguntándole: ¿realmente considera que tenemos, y con base en los argumentos presentados en la demanda de inconstitucionalidad, tenemos un derecho a la propiedad y a la vivienda digna que debe ser protegido, en este caso constitucionalmente? Gracias, Marcela, por la pregunta. La demanda me lleva a mí a recordar lo ocurrido en Colombia en el año 99, con la famosa crisis de las corporaciones de ahorro y vivienda, que dieron lugar a un famoso fallo de la Corte Constitucional que antecedió a lo que sería la Ley de Vivienda 546 de 1999. El entorno de esa época era un entorno muy complejo en la economía colombiana. Había una crisis de deudores por desempleo, había unas altísimas tasas de interés que se habían generado con ocasión de la defensa de la banda cambiaria, a su vez generada por la crisis de Rusia, donde las tasas interbancarias pasaron el 100%. La burbuja inmobiliaria se reventó y en consecuencia los inmuebles empezaron a valer menos que los créditos, y desde ese punto de vista se creó una tormenta perfecta que llevó, en mi opinión, a que frente a una demanda de la Corte Constitucional sobre la capitalización de intereses, la Corte, en un fallo que yo entiendo pero lamento, dijo que la capitalización de intereses en créditos de vivienda atentaba contra una vivienda digna. En ese momento, ¿por qué digo que lo lamento? Porque yo creo que una operación aritmética o matemática nunca puede ser inconstitucional. De hecho, la capitalización de intereses es un mecanismo financiero para permitir los créditos de largo plazo. Jamás puede ser inconstitucional por definición. Pero ese es tema para otro podcast. En ese momento se dijo que desconocía el derecho a la vivienda digna. Y pareciera que para la Corte el derecho a la vivienda digna es el derecho a la propiedad de la vivienda digna. Y en parte alguna, ni la Constitución ni la Corte posteriormente ha hablado de la propiedad de la vivienda digna. Por supuesto que la propiedad de una vivienda es una forma
para acceder a una vivienda digna, pero no es la única. Hay países que facilitan en una política pública vivienda en alquiler barato, vivienda en comodato, vivienda en otros esquemas que le permiten a sus nacionales acceder a la vivienda. Pero la compra de la vivienda no puede equipararse como el derecho a la vivienda digna. Entonces, para responder tu pregunta, Marcela, yo no creo que en Colombia haya un derecho a la propiedad de la vivienda digna. Por supuesto que es importantísimo el tema de que el Estado desarrolle múltiples políticas públicas para facilitar la vivienda para las personas. Pero eso es no lo que estamos discutiendo hoy. Lo que estamos discutiendo es también un esfuerzo comprensible de lo que para mí es una cosa que alguna vez he llamado la trampa de constitucionalidad, que es convertir en constitucional un problema legal. Yo creo que es el legislador en el Código Civil cuando establece las prelaciones y después cuando con la ley de garantías mobiliarias se va a pretender lograr un mayor acceso al crédito, el que establece unas regulaciones, prelaciones, beneficios para acreedores con garantía, todo en un contexto donde también la defensa del crédito existe, porque también hay que impulsar y estimular que los agentes económicos otorguen crédito. Si los agentes económicos no ven que sus créditos que están tomados en mucha parte de recursos del público están protegidos, se va a producir un credit crunch como el que ocurrió en el 99 después de la sentencia de la Corte. Entonces, bajo este argumento, pues el primer tema es que para mí esto hace parte de la regulación que le corresponde al legislador. En consecuencia, no veo por un problema de constitucionalidad aquí. Creo que se está planteando simplemente para que la Corte cree un privilegio por vía de un fallo, cuando eso debería ser un tema legal. Pero más allá de eso también veo que no veo una relación, no veo que el reconocimiento que el legislador ha hecho a los acreedores garantizados en las circunstancias en que los ha hecho, tenga la virtualidad de ser interpretada como un desconocimiento de normas constitucionales o de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Si ese argumento llegara a fructificar, entonces nos encontraremos a futuro frente a una cantidad de acreedores que tienen una connotación social determinada y corremos el riesgo de que los acreedores garantizados, que son en buena parte los suministradores de crédito institucional, pues adopten decisiones de no otorgar crédito, porque recordemos que por lo menos el sector financiero en una inmensa mayoría toma esos dineros para el crédito de los recursos que le han sido confiados por el público. Entonces, me parece que puede ser un poco simplista hacer un salto que yo veo como un poco de malabarismo, partir del hecho de que si en materia concursal se le reconoce a los acreedores con garantía real inmobiliaria unos tratamientos especiales, para mí esos tratamientos son proporcionales y son constitucionalmente legítimos, y no veo que las dificultades y las necesidades que tienen las personas que han invertido su patrimonio en vivienda estén desprotegidos. Entre otras cosas porque seguramente ahora hablaremos de la ley 66 del 68 y de la connotación legal que tienen ciertos créditos de personas que han invertido su dinero en materia de vivienda y el tratamiento que tienen, para recordar cómo de esa manera el legislador colombiano ha reconocido esas circunstancias. Y la única forma de arreglarlo no es la planteada en la demanda, que pretende que lo decidido por la Corte del año 2018 respecto de créditos de trabajadores y de alimentos, entonces ahora tenga el mismo crédito, como si los fundamentos que tuvo la Corte en el 18 fueran los que hoy existen. Yo creo que en ese momento podría decir esto por ahora. Doctor Luis Fernando aborda unos temas muy importantes que deben ser analizados y
tenemos que ver también de dónde viene esa ley de garantías y cuáles son, porque de dónde vienen también esos privilegios que se dieron o esos derechos que tienen los acreedores con garantías reales dentro de los procesos de insolvencia, y es precisamente el acceso al crédito, ¿no? Es para qué se están creando, porque se han visto estos articulados como es el beneficio a las instituciones financieras, a los acreedores con garantía, pero el propósito precisamente es el acceso al crédito, que si vamos a ver lo que se ha visto, que sí ha habido un incremento. Todavía hay mucho recelo, considero yo, frente al uso de estas posibilidades y que tiene la ley de garantías mobiliarias, por desconocimiento o porque está en construcción. Si vamos a ver en materia de insolvencia, está todavía en construcción el desarrollo jurisprudencial de la aplicación de estos artículos, pero se está viendo este incremento en el crecimiento de las garantías. ¿Qué opina usted, doctor Ramírez? Bueno, yo creo que hay dos puntos de vista que me gustaría llamar la atención. El primero es que un poco la historia de nuestro derecho concursal es que muchas de las evoluciones y las figuras que conocemos hoy se han dado con ocasión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y si bien el tema del derecho concursal es esencialmente un asunto de derecho privado, se ha hecho como patente la idea de que deben haber unos intereses más allá de resolver el problema del crédito dentro de estos procesos. Y en ese sentido, lo que llamaría la atención es que si bien los escenarios de insolvencia son terreno fértil para la vulneración de derechos fundamentales, en cualquier caso, la principal finalidad del concurso es resolver la crisis, sea por medio de la normalización del pasivo, sea por la realización de los bienes, pero están orientados fundamentalmente a resolver la crisis. Pero desde los 90, Corte Constitucional tiene una jurisprudencia que ha marcado unos derroteros que son importantes para la evolución de esas normas, y de ahí viene el tema de la protección de los acreedores laborales y de los alimentos para menores y los créditos pensionales, que se mencionó en la anterior sentencia en la C-145 del 2018. Yo en este escenario, debo decirlo, comparto la visión que señalaba el doctor López, de que aquí realmente se está trayendo una discusión de rango legal a un punto constitucional. Y igual como él lo mencionó, lo que se busca en esta norma es tratar de crear o modificar la extensión de un privilegio, es decir, de una preferencia de fuente legal, a favor de los promitentes compradores, que no es como está establecida en la ley y que además es reserva del legislador. Aquí yo creo que uno tiene que decir es importante que los promitentes compradores de vivienda tengan algún tipo de protección. Seguramente es necesario, varias razones, especialmente generalmente una persona compra 1 o 2 viviendas en la vida. Pagar parte del precio de la vivienda y que no se le transfiera propiedad de la vivienda puede generar una ruina familiar, y eso pues, puede afectar con muchos otros derechos que la Corte Constitucional se ha extendido. Sin embargo, el otro punto a llamar la atención es la eficiencia de la medida, y yo creo que si lo que buscamos es proteger y dar una mayor protección a estos acreedores en atención a que se considera que necesitan una protección mayor, esta medida que se está buscando no es la ideal, y sobre eso yo creo que podemos conversar un poquito más adelante. Abordando ese tema, tenemos artículos que ya hablan sobre los derechos que tienen los promitentes compradores en materia de insolvencia, artículos 51, 52, 53 de la ley 1116. Recientemente ya sabemos que estamos a puertas de que se sancione el proyecto de ley que promueve o que hace permanentes los decretos 560 y 772 creados con ocasión a la pandemia. Precisamente en su articulado, en el artículo 13, da unos derechos específicos a estos promitentes compradores. Estos artículos no fueron mencionados en la demanda de inconstitucionalidad. Doctor Guillermo nos contaría un poco sobre estos artículos. ¿Considera que con esto se cubre esos derechos que tienen los promitentes compradores? Ya el doctor Luis Fernando también hablaba de la ley 68 del 69. Yo creo que hay que hacer una revisión de cuáles son las normas
que protegen al comprador de vivienda o al promitente comprador de vivienda, y también hay que definir el alcance. Entonces, la primera norma es el tema de la Ley 66 del 68, una época en que la construcción de vivienda estaba confiada a la superintendencia bancaria y en la cual hablaba sobre la preferencia que tenían los promitentes compradores en caso de liquidación del constructor. En ese caso, la norma señalaba que al promitente comprador de vivienda le correspondía la preferencia que señalaba el numeral tercero del 2497 del Código Civil, que se refiere a la preferencia que le corresponde al acreedor prendario sobre la prenda. Ahora bien, eso ¿qué significa, a qué se refiere? De hace tiempo, nuestro Código Civil funciona alrededor de dos conceptos que son las preferencias generales y las preferencias especiales. Las preferencias generales son como las del crédito de primera clase, en las cuales se extiende la totalidad del patrimonio, mientras que las preferencias especiales son las que recaen sobre un bien concreto. La preferencia que tiene el numeral tercero del 2497 es una preferencia especial. Y en este caso, ¿cómo se aplica la preferencia especial en el caso del promitente comprador? Es que el comitente comprador de vivienda tiene derecho sobre los dineros que entregó para la compra de la vivienda para que se le restituyan en primer lugar en caso de la liquidación. Pero es una preferencia que recae únicamente sobre este punto. Yo sobre este punto ya he sido extensivo en otras intervenciones, y es que la jurisprudencia concursal nos ha llevado a olvidar ese concepto de preferencia especial, que aparte ha sido ratificado por la Corte Constitucional solo recuerdo en 2 ocasiones, con ocasión de una demanda de constitucionalidad contra el Código de Infancia y Adolescencia y contra la Ley 1676, que estableció una prelación legal a favor de las IPS. Pero en este caso se olvidó que la preferencia de la segunda clase recae sobre un bien específico y asimismo, en consecuencia, no compite con la preferencia que tienen otros acreedores sobre otros bienes específicos. Entonces, en primer lugar, la preferencia que da esta norma es una preferencia de tipo especial. Hay que decirlo, parece ser que en la forma en que funciona la construcción de vivienda hoy en día, esa protección es insuficiente y hay que buscar algo distinto, ¿sí? Pero, y aquí hay un punto que resaltando sobre el argumento de la sentencia, de la demanda, es que el argumento es equivocado, porque el argumento considera que es que la orden de prelación de pagos funciona, yo le pago primero al 1, después al 2, al 3, y al 4 y al 5. Eso no es correcto, en tanto la segunda y la tercera clase no compiten entre ellos, porque el acreedor de tercera clase tiene una preferencia sobre un inmueble que es distinta a la preferencia que tiene el de segunda clase. Entonces, en primer lugar, ese argumento es equivocado. Y en ese sentido hay que decirlo, la primera protección que le da la ley es una protección de preferencia de tipo especial. Otras protecciones que da la ley, mencionamos el artículo 52 de la ley 1116. Esa preferencia lo que señala es que en caso de liquidación judicial, el promitente comprador tiene derecho a que se le escriture el inmueble, siempre y cuando pague el saldo del precio. Ahí siempre lo que Supersociedades ha venido verificando es, primero, un requisito esencial, que el bien exista, tanto física como jurídicamente, es decir, que tenga folio de matrícula independiente. De otra forma es imposible el traspaso. Y en segundo lugar, siempre tiene que verificar que existan los créditos bienes suficientes para atender los créditos de primera clase, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que se busca? El cumplimiento de la promesa, del contrato prometido, y yo creo que es una solución ideal, porque realmente eso protege el mercado, porque lo que no se debe buscar es que una forma de que el vendedor de vivienda incumpla sus contratos sea irse a insolvencia. El problema siempre está en el tema de si eso es suficiente. Y la otra norma que menciona Marcela es la que estaba vigente en el decreto 772, en la que recientemente incorporado con ocasión del proyecto de ley 106 de 2022 de Cámara. Esa norma lo que establecía era que cuando habían promitentes compradores, en el acuerdo de reorganización debía pactarse con el acreedor hipotecario, la hipoteca de mayor extensión, la forma en que se levantaría la hipoteca de mayor extensión para liberar la prorrata de los promitentes compradores.
Nuevamente, esa es una solución que me parece ideal porque apela a la capacidad de las partes a llegar a acuerdos. Y en eso hay un par de casos, hay unas experiencias muy interesantes como en procesos de insolvencia se han logrado poner de acuerdo promitentes compradores con constructores y acreedores hipotecarios para llegar a una solución. Y creo que la última norma que me hace falta por mencionar es el 125 de la ley 388, que uno reconoce la posibilidad de que un constructor de vivienda se vaya a un proceso de insolvencia en los términos de la ley 1116 y que ratifica la preferencia que da, la ley 66 del 68. Pregunta importante para debatir. ¿Es esa protección suficiente para los promitentes compradores de vivienda, teniendo que si bien en mi opinión no gozan de una protección de tipo constitucional, pero sí deberían gozar de una protección especial? En mi concepto, sí, pueden dotarse de unas herramientas adicionales, pero definitivamente yo creo que dotarlos de una preferencia especial, perdón, una preferencia de primer orden, como lo que pretende la demanda, no es una solución. Doctor Luis Fernando, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que comparto plenamente las explicaciones que sobre la normativa concursal y civil ha dado Guillermo, pero quiero, digamos, enfocarme nuevamente en qué es lo que estamos aquí, es la demanda, ¿no? Una demanda, voy a tratar, quizás soy un poco simplista, una violación supuestamente de unas normas expedidas por el legislador en la ley 1676, que son desproporcionadas e irrazonables porque atentan contra una vivienda digna de una serie de personas. Es una lectura muy particular, porque nadie discute la importancia de la vivienda digna para los colombianos. De hecho, Guillermo ha traído a colación diferentes normas que han dado tratamientos especiales para promitentes compradores, reconociendo la importancia de ese tipo de negocio jurídico. También recuerde incluso las posibilidades de acuerdo que hay, porque es que en los procesos concursales, como lo ha recordado Guillermo, lo importante es la prevalencia de la empresa. Y desde ese punto de vista, tan importante es un acreedor financiero que ha dado recursos a la empresa como las personas que son promitentes compradores en un determinado proyecto, y desde ese punto de vista la solución muchas veces va por una ponderación de los derechos de ambos. Entonces, plantear realmente que hay una violación al derecho a la vivienda digna, para mí es falaz, primero porque eso existiría teóricamente si hubiera un derecho fundamental a la propiedad de la vivienda. Lo que pasa es que en el país ha hecho carrera una frase que uno le oía a las abuelas, y es que tener casa no lo hace a uno rico, pero no tener casa sí lo hace a uno muy pobre. Y entonces hemos identificado eso como un tema básico, cuando si uno habla con una persona que maneja temas financieros, le enseña a uno que no tiene casa propia, porque el dinero de la casa lo tiene invertido en alternativas que le dan más rentabilidad, con lo cual le sirve para pagar en arrendamiento, con lo cual nos enseña que la propiedad de la vivienda no tiene nada que ver con el derecho a la vivienda digna, a no ser que uno piense que esas personas financieras carecen de una vivienda digna. Entonces, por el otro lado, creo que el reconocimiento de los derechos de los acreedores con garantía están debidamente, adecuadamente ponderados en la ley, con unas restricciones, con unas autorizaciones por parte de la superintendencia o del juez del concurso en ciertos casos, y desde ese punto de vista no veo que desde el punto de vista constitucional se viole ninguna norma constitucional, y menos la norma que habla del derecho a la vivienda digna, cuando se reconoce estos trámites, tanto en las diferentes etapas del concurso que han sido atacadas como tal. Eso sería lo que yo podría decir en respecto a ese punto.
Y para ir cerrando, ¿consideran ustedes, ya la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar sobre la constitucionalidad de estos artículos en la sentencia C045-2018? Y otro debate que se da entre los argumentos y los participantes que intervinieron en esta demanda es, aquí hay, o consideran ustedes que hay cosa juzgada, porque ya la Corte estudió estos artículos. El demandante pues afirma que aquí hay cosa juzgada relativa y no absoluta. Desde la visión de ustedes, ¿consideran que debería volver a abrirse este debate y realmente hay cosa juzgada o no? Pues a ver, más allá, yo haría un comentario previo. Cuando la Corte decide en el año 2018 la demanda de inconstitucionalidad, hay varios cargos que desecha. Y los desecha, digamos, porque no hay una argumentación suficiente frente a ese punto. Es el caso, por ejemplo, de la supuesta violación del principio de igualdad, para dar un ejemplo. Ese tipo de defecto, por así decirlo, que notó la Corte, yo lo noto en la argumentación sobre el derecho a la vivienda digna, porque nadie discute el derecho a la vivienda digna. Un poco la pregunta es, ¿dónde está la relación de causa-efecto que hace que el reconocimiento que a unos acreedores garantizados le da la ley sean la causa del desconocimiento de los derechos de otro? Eso no lo veo. Creo que hay una creación un poco artificiosa, bastante bien construida, pero artificiosa en la demanda. Ahora, tiendo a pensar, leyendo la sentencia del año 18, que no habría una cosa juzgada en este caso. No veo los elementos que normalmente la Corte plantea para poder pensar que hay una cosa juzgada. La Corte es muy específica en el análisis en el 2018 de los derechos de los menores y de los trabajadores para las obligaciones alimentarias de los menores. Hace un análisis muy acotado a ese tipo de circunstancias para poner de presente que, y esto es importante, en ese momento la Corte dice, no, la ley no ha agregado nada. Lo que el demandante está diciendo es una interpretación que no es de recibo. La de recibo es esta otra que está en la propia ley y que permite salvaguardar esos créditos de primera clase bajo el presupuesto que haya suficientes bienes. Luego aquí no hay un problema de constitucionalidad para declarar ninguna inconstitucionalidad, lo aclara desde el punto de vista de el entendido es este, pero allí no hay no es de esas sentencias donde se modifica el texto de la ley. Y tampoco hay, digamos, otro elemento que pudiera dar a pensar que un nuevo argumento no fuera, digamos, tenido en cuenta. Hay quienes han dicho que la sola mención del nuevo derecho supuestamente vulnerado no es suficiente para sostener que la posición sobre la cosa juzgada relativa, pero yo en lo personal tiendo a resolver en favor de la inexistencia de la cosa juzgada relativa la pregunta que tú nos haces. Muchas gracias, doctor Guillermo. Yo estoy de acuerdo con el doctor López. Yo creo que el tema de cosa juzgada constitucional en este caso, el argumento no va a proceder, porque tal como lo menciona, la C-145 es específica a analizar el tema de alimentos, pensiones y laborales. Entonces, pues no hizo un estudio sobre este asunto que se está proponiendo acá. Sin embargo, en mi opinión, realmente en este caso lo que va a concluir es con un fallo inhibitorio. Y la razón para mí es sencilla, es que esta demanda no cumple con dos requisitos que ya la Corte estudió al momento de sacar la famosa C-145, incluso cuando sacó la sentencia, la C-447 del 2015 también lo reiteró, que es el tema de certeza y suficiencia.
y principalmente el tema de certeza y suficiencia, así como lo menciona el doctor López, ahí hay un problema de interpretación. Entonces realmente el demandante está proponiendo una interpretación que en mi opinión no es la adecuada como funciona nuestro sistema de prelación legal y que en consecuencia pues por eso va a dar lugar a un fallo inhibitorio. Pero supongamos que la Corte considera que sí y va a revisar el tema de fondo. Hay tres asuntos sobre los que llamo la atención. Uno, ya el doctor López llamó la atención varias veces, el tema de cuál ha sido el contenido del derecho de vivienda digna en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en ninguno de ellos insiste en el tema de propietarios. Incluso creo que la Corte ha señalado que el tema de vivienda digna es por el tema de promoción de acceso a la vivienda, creación de programas que faciliten el acceso a la vivienda, pero no un tema de que sea propietarios. Segundo, porque va a tener el impacto, va a ser todo lo contrario a lo que pretende. Lo que va a terminar pasando es que si hay un nuevo privilegio a favor de ese tipo de acreedores, los acreedores que generalmente financian ese tipo de proyectos y sin los cuales no existe, van a tener que ajustar su nivel de riesgo al nuevo entendimiento de la prelación legal de créditos, lo que va a implicar o uno, que estén dispuestos a prestar menos y haya menos proyectos de vivienda, o que presten más caro. Y en ese caso va a haber un aumento del precio de la vivienda, que eso es contrario a la política de promover acceso. Y en tercer lugar es la eficiencia de la medida. Estar en un mejor lugar donde la prelación legal de créditos normalmente no concluye con pago. Y lo que hemos visto en muchos procesos de liquidación judicial es que los creedores que están en la mejor categoría, que son los laborales y los alimentos, el pago se termina haciendo con una adjudicación como un improindebido de alguna parte de los bienes, y aquí la pregunta es si esa es la protección que estamos buscando para nuestros promitentes compradores. ¿Realmente entendemos que protegimos su interés a tener una vivienda digna, adjudicándole una cuota aparte con otros 200 acreedores de un lote sobre el que hay una obra sin terminar y que tendrá muchos problemas? Entonces yo considero que eso no es adecuado, y por eso en mi opinión lo que debería pensarse es en otro tipo de solución. Y creo que en un artículo que escribí con el doctor Fabio Bonilla hablábamos de cómo los españoles, ellos han constituido un sistema de pólizas que amparan la plata que entrega el promitente comprador, y que en caso de que haya un problema, que se cierre el proyecto, pues se le hace la devolución. Eso, en mi opinión, eso sí es una verdadera protección, pero esas soluciones no van por el marco concursal. Yo creo que hay que salirnos un poco de que todas las soluciones están en el marco concursal y hay que buscarlas en otro lado. Doctor Luis Fernando. Sí, no, simplemente para que no se me vaya a malinterpretar, por supuesto que yo creo que el derecho a la vivienda digna es importantísimo. Me parece que el Estado tiene que tomarse en serio ese derecho y realizar políticas públicas de estímulo a la vivienda, a la compra de vivienda y a otro tipo de provisión de vivienda para las personas, como puede ser vivienda en arrendamientos bajos, vivienda en comodato. Es decir, hay muchos sistemas que son complejos. Obviamente, estimular la compra de vivienda es también muy importante, pero llamo la atención sobre que una es la competencia del legislador, uno es la de la Corte Constitucional. Los problemas constitucionales se resuelven en la Corte Constitucional, los problemas legales se resuelven en el Congreso. Yo siento que el Congreso lo ha hecho adecuadamente, pero si así no fuera, pues habría que propiciar las iniciativas legislativas correspondientes para hacer esa realidad, ¿no? Ahora, pues la lógica de un demandante, pues él tiene un fast track, porque dice, yo no paso por el Congreso, yo me voy frente a la Corte, y en la Corte de pronto me suenan unos derechos y punto, y lo entiendo, tiene una lógica ese tema. Pero sí creo que aquí un poco también Guillermo lo llama la atención sobre el ejemplo que da del caso español. Tiene que haber modalidades que permitan precisamente la protección de esas personas que están comprando la vivienda, que repito, no pueden leerse como
violación por parte del Congreso al reconocerle a los acreedores con garantía un determinado tratamiento, como si eso fuera la causa de la desgracia de la persona que ha invertido en vivienda. No, hay fórmulas y hay medios en los cuales el Congreso y el gobierno debe ocuparse para tratar de solucionar estos temas. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, estos artículos seguirán dando mucho debate. No hay unificación de criterios. Yo creo que los concursalistas y todos los civilistas han tenido opiniones muy divididas sobre cuál ha sido los beneficios o más bien los efectos contrarios que ha generado estos artículos, y muy seguramente vendrán otras demandas de inconstitucionalidad, porque como ya lo abordaban en la C045, se sacó unos temas que yo creo que son del grueso de los que no están de acuerdo con la aplicación de estos artículos. Pero en este caso tenemos unas grandes conclusiones que coincidimos, y este no es un debate que deba darse constitucionalmente. Sin lugar a dudas, los promitentes compradores deben ser protegidos, pero no solamente los promitentes compradores, sino precisamente ese derecho a la vivienda. Tenemos que ver las normas actualmente son adecuadas y podría considerarse que son adecuadas, sin perjuicio de las políticas, ni siquiera legislativas solamente, sino también las políticas públicas que se puedan adoptar para proteger a estos acreedores. Reformas que deben hacerse, sí, pero no es un debate que deba darse constitucionalmente. Que para abordar la última pregunta que estábamos estudiando antes, que aquí hay cosa juzgada, no, porque no fue un tema que se haya abordado en la C045, y como lo mencioné, seguiremos en estas discusiones en torno al tratamiento de los acreedores con garantías reales en los procesos de insolvencia empresarial. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, por estar aquí, a ustedes dos, doctor Guillermo, el doctor Luis Fernando, que se repite y volvamos a hablar pronto sobre los nuevos debates en insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Doctor Luis Fernando, un gusto estar con usted. Eso digo, que se repita.